como dijo mi hermano Cuevas, primeramente al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él, mis hermanos, nada somos. Hoy estamos aquí de pie por su gracia y misericordia, y hoy queremos darle reconocimiento a nuestro pastor Vizcoya. Nosotros con mi esposa llevamos 2 años aquí, y eso es un fruto que el Señor ha contestado una oración. Y creo que cada quien que está aquí es porque el Señor así lo ha querido. Es un propósito del Señor. Queremos reconocer el arduo trabajo de nuestro pastor, a pesar de que muchas veces no agradecemos, no lo demostramos, no lo decimos, la perseverancia que ha tenido él, pero también exaltar el arduo trabajo, mis hermanos, de su esposa. Un trabajo que desde que nosotros llegamos aquí no para de trabajar. Una pareja que fue llamada por el Señor y respaldada por Él. Eso es algo precioso. Y hoy le damos gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Vemos su familia en el redil, glorificando a Dios. Dios es grande, mis hermanos. Vamos a la palabra, acompáñame allí a 2 Timoteo, capítulo 4. He titulado esta prédica, He peleado la buena batalla. 2 Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar otra vez, mis hermanos. Gracias, Padre. Señor, nuestra convicción es que tú estás aquí. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Mi Señor, la gloria es para ti y no para el hombre. Esta mañana, Señor, queremos honrar a tu siervo. Queremos glorificar y exaltar tu nombre, porque esto proviene de ti. Tú lo has hecho. Hoy queremos examinar nuestras vidas. Pero mi Señor, tampoco queremos continuar esta mañana sin pedirte perdón. Te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros malos pensamientos, nuestras acciones, porque se supone que somos luz. Muchas veces, Señor, mostramos tinieblas. Te pedimos que tú seas el centro esta mañana, y no solo esta mañana, todo el día en nuestras vidas. Permite, Señor, que yo dé tu palabra con ese temor, un temor reverente, con un respeto y amor y gozo, deseo como lo has puesto. Ayúdanos a cada uno de nosotros a menguar para que tú seas exaltado, mi Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo.
En el nombre y en los méritos de tu Hijo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hoy celebramos el Día del Pastor y le damos gloria a Dios, porque ha levantado a un siervo fiel, un siervo que 44 años, mis hermanos, tuvo un llamado y obedeció. Y estoy seguro que ha experimentado muchas cosas, buenas y malas, que ha tomado buenas decisiones y malas decisiones. Pero un buen padre, un buen esposo, un buen ministro que ha guiado a su familia a los pies de Cristo. Por eso le damos gloria a Dios. Y yo con todo mi corazón, yo estoy seguro que nuestro pastor hoy puede decir eso. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero la pregunta aquí esta mañana es, ¿y tú? ¿Y yo? Aquí en esta carta de Timoteo vemos que dice, ya estoy a punto de ser sacrificado. Y en el primer versículo vamos a ver, si usted me acompaña, que Pablo le da una advertencia a Timoteo. Y en el segundo versículo le dice la gran responsabilidad que es estar en el ministerio, predicar la palabra. Dice la palabra y empieza con esta frase: te encarezco, te lo encargo. Esta es una clase de una exhortación muy intensa de parte de Pablo a Timoteo. ¿Pero por qué? Dice, te lo encargo, te lo encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y le empieza a decir la responsabilidad. Le dice que prediques. ¿Qué significa eso? Que proclames la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, que insistas, que no pares, que perseveres a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta, pero hazlo con toda paciencia y doctrina, con todo amor, con todo deseo, con todo gozo. Mucha responsabilidad. Primero lo advierte, le dice, porque Jesús es el que va a juzgar. Y mis hermanos, cada uno de nosotros somos ministros de lo que el Señor nos da. Somos ministros de familia, padre, madre. Él nos da lo material. Pero ¿cómo estamos administrando todo esto? Aquí Pablo se refiere al ministerio de la palabra. Pero ahorita vamos a ir entendiendo más adelante conforme al mensaje. Una gran responsabilidad. Y lo advierte porque vienen hombres que venían torciendo la palabra. En el capítulo 3, verso 12 al 5 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A estos evita. Y aquí en el verso 3 le dice, porque vendrán tiempos, se lo vuelve a recalcar, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo advierte a Timoteo
porque estaban en una época que torcían la palabra de Dios, que se infiltraban en la iglesia. Y en el verso 5 le dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Soporta las aflicciones. Pablo no le promete un camino muy hermoso. Si usted lee las cartas de Pablo, un hombre que sufrió, que incluso iba en ciudad y él sabía que le iba a esperar algo, pero él lo recibía con gozo, por amor a Cristo, y dejó todo por pérdida como basura, solo para ganar a Cristo. Y Pablo advierte con una gran responsabilidad a Timoteo, le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y termina diciéndole, cumple tu ministerio. Verso 6 le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso ahorita? ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir, realmente sé que he peleado la buena batalla? Sé que he acabado la carrera. Sé que he guardado la fe. Pablo se expresa de esta manera como la única batalla digna de pelear. La única batalla que vale la pena por esforzarse. Pablo sufrió mucho, fue encarcelado, golpeado, pero a él no le importó. Dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he perseverado, he guardado la fe. Cuando muchos de nosotros ni siquiera guardamos el testimonio. Un trabajo muy difícil. Y Pablo lo describe como esa manera, una pelea muy digna de pelear, la única. Y es impresionante cómo la Biblia nos muestra de Génesis a Apocalipsis a mártires. A hombres que sufrieron, que pasaron pruebas, tribulaciones, hambres, sed. Hombres que lloraron, pero también rieron y gozaron en un punto. Muchos tuvieron triunfos y otros derrotas. Muchos que murieron por causa de Cristo, pero mientras otros también claudicaron. Vemos a hombres valientes, pero también hay cobardes. Dios nos muestra a hombres que dejaron todo por seguirlo a Él, mientras que unos de nosotros todavía nos afanamos, nos aferramos con lo poco que tenemos y no lo seguimos. Muchos que traicionaron y otros demostraron lealtad. Unos que demandaron y demandan elogios, recompensa y reconocimiento, cuando unos lo que quieren es menguar para que el Señor Jesucristo crezca. Un camino muy difícil. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Una exhortación muy intensa. Y se lo dijo delante de Dios, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Todo ministro en un punto de su vida tiene un llamado de Dios. Y ese llamado, mis hermanos, se le tiene que responder con obediencia. Pablo dijo, he peleado, he acabado, he guardado la fe. Pablo empezó bien y terminó bien. Pero ¿cómo va nuestra vida? Muchos de nosotros incluso nos jactamos de que Dios nos habla, de que Dios obra, de que Dios está respondiendo oraciones, de que Dios hace con mi vida. Pero ¿de qué me sirve tener una noción y no obedecer? Tenemos que tener el conocimiento pleno de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, esta mañana, quiero hablar de 4 hombres: de Abraham, de Lot, del sacerdote Elí y de Noé. Pero quiero enfocarme más en Abraham y en Lot,
Si usted me acompaña ahí a Génesis, capítulo 12. Y esta mañana vamos a ver el llamado de Abraham, pero vamos a ver su desobediencia y las consecuencias de su mala decisión. Todos, como padres de familia, somos ministros en nuestros hogares, pero tenemos que ser obedientes al mandato del Señor. En el primer versículo vemos que Dios llama a Abraham específicamente, le da órdenes, y Abraham obedece a la voz de Dios, mas no al mandato de Dios. Vamos al primer versículo de capítulo 12. Le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tres cosas Dios le ordena a Abraham. Número 1, vete de tu tierra. Número 2, vete de tu parentela. Número 3, vete de la casa de tu padre. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: deja tu comodidad, deja tu familia, lo que más amas, deja tu protección, tu seguridad social. Déjalo todo, Abraham, y sígueme. Déjalo todo, Abraham, y sígueme. Cuando el Señor Jesucristo iniciaba su ministerio, a varios de sus discípulos, dice la Biblia, que cuando le hizo el llamado, dice la Biblia que al instante esos hombres, dejándolo todo, lo seguían. Abraham lo siguió por fe. Obedeció a Dios, pero lo hizo a su manera. Lo hizo a su manera. El verso 4 nos recalca que Abraham obedeció. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Obedeció. Pero mis hermanos, aquí hay un detalle. El detalle está ahí en ese mismo versículo que dice: y Lot fue con él. Lot fue con él. Dios específicamente le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Pero también encuentro algo. ¿Usted sabe por qué también Abraham obedece a la voz de Dios? Obedece al llamado de Dios por dos cosas. Número 1, porque el llamado de Dios es irresistible, seas para salvación o sea para ser un ministro. Y número 2, vamos a ver el verso 2. Pero antes de que lo leamos, yo quiero hacerle una pregunta a usted. 3 le voy a hacer. ¿Usted sería capaz, y quiero que se ponga en el lugar de Abraham, usted sería capaz de dejar su tierra para ir a un lugar que ni usted mismo sabe dónde va a ir? ¿Usted tendría esas agallas? ¿Sería capaz de dejar su parentela, lo que más ama, por amor a Dios, por su obra? ¿Serías capaz de dejar tu casa, tu comodidad, tu trabajo, absolutamente todo? No lo haríamos. No lo haríamos. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio, a ser probados de esta magnitud, de pasar tribulaciones, de pasar escasez, de pasar cosas que van en contra de nuestras comodidades. En una ocasión, viéndose rodeada de gente, el Señor Jesucristo mandó a pasar al otro lado a sus discípulos del mar. Y retirándose, vino un escriba y le dijo: Señor, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Lo afirmó el escriba. Y el Señor Jesucristo le dice: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Qué significa? Que este caminar del Señor es difícil, que solo es para los valientes, a los que perseveran, o los que ponen su mirada primeramente en el cielo, porque lo demás el Señor lo añade. Para seguir a Dios es difícil. Abraham obedece por fe, sí, pero también por lo que Dios le promete en el verso 2. Y yo quiero que usted se imagine si Dios le prometiera esta magnitud a usted. Dice: y haré de ti una nación grande, Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, Abraham, en ti, todas las familias de la tierra. Verso 4: obedece, pero obedece a su manera. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Desde aquí en adelante, el escritor Moisés, usted va a notar que habla de Lot como el arrimado. El arrimado Lot. Dice el verso 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermana, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos al verso 7. Me voy a estar saltando para los puntos más importantes. En el verso 7, Dios le recalca la promesa a Abraham otra vez. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Después de aquí, Abraham empieza a experimentar las consecuencias de su decisión. Porque se tuvo que ir a Egipto porque había una gran hambre en la tierra. Después salen de Egipto y empieza el conflicto con su propia familia, con Lot. Desde un principio le ordena que lo deje. Deja tu tierra, tu parentela, tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y en el capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían. ¿Y con él quién? Y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero también Lot tenía su dinerito guardadito allí. Porque dice también Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero desde aquí, en este punto, tenían tantas cosas que empieza el conflicto. Aquí empezaron los problemas familiares. Empezaron los pleitos, la envidia, la división entre ellos mismos. Vamos a leer el 6 y 7, dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, o sea, hubo pleito entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Verso 8: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora un altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Se acordó de su parentela? Pero se le olvidó dejarlo. Y el verso 9 le dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Yo te ruego que te apartes de mí. Yo creo que a este punto Abraham ya estaba cansado de Lot. Yo me lo imagino. Y aquí vemos que Abraham le da la oportunidad de escoger su propio camino. Y el verso 10, desde aquí se pone muy interesante, porque dice el verso 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Aquí, mis queridos hermanos, empieza diciendo que Lot alzó sus ojos. ¿Qué significa eso? Es altivez, orgullo, vanagloria. Y luego sigue diciendo que vio. O sea, Lot codició. Primero a Abraham le da la oportunidad de que él escoja y se enorgullece. Ve la oportunidad y vio. Así como Adán, así como Eva en el huerto del Edén codició, vio y tomó. Lot vio que toda la llanura del Jordán era de riego. Y mire, da un ejemplo como el huerto de Jehová. Algo precioso y perfecto. Yo me imagino que Lot vio su futuro, vio que ya no iba a tener que trabajar muy duro. Era una tierra muy hermosa. Y muchas veces estamos como este Lot. Lot fue guiado por vista y no por fe como Abraham. Y ese es el problema, que nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos, por lo que el mundo nos ofrece. Hace como 8 meses, 7, 8 meses, yo trabajaba para otra compañía. Tenía algo estable. Ganaba bien, me daban todo. Pero de repente me viene una oferta. Y me dice, te vamos a dar más, esto y esto y esto. ¿Qué cree que hice? Tomé la oferta. Pero aquí hay un gran error, nos dejamos ver, nos dejamos llevar por lo apariencia, por lo bonito, que hoy en día, hoy mis queridos hermanos, estoy pagando consecuencias de esa mala decisión. Y hoy, esta mañana, yo quiero que tú reflexiones en tus decisiones, porque tus decisiones te van a afectar hoy, mañana o espérate, porque el Señor ya lo tiene. Vemos el egocentrismo en el verso 11 de Lot. Primero ve la llanura, que era hermoso. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno y del otro. Vemos el egocentrismo de Lot. La avaricia por haber escogido lo mejor. Lot estaba con Abraham por agregado y salió por dueño. ¿Cómo es eso? Si la promesa era para Abraham. Llega por agregado y sale por dueño. La promesa era para Abraham, no para Lot. Y muchas veces, mis hermanos, perdemos nosotros las bendiciones por causa de nuestras decisiones. Pero aquí Abraham toma una buena decisión. La decisión que tenía que haber tomado desde un principio, de apartarse el uno del otro, de haber dejado su parentela como Dios le había ordenado. Dice el verso 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Las decisiones, mis queridos hermanos, las decisiones. Pero Lot no se conformó con lo que tenía. Se fue afanando más y más y llegó hasta donde él quería. Lot puso su mirada donde su corazón estaba. Por eso él fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Pero miren cómo eran estos hombres de Sodoma. El verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero Lot aún así no le importó. No pensó en las consecuencias. No pensó que su decisión en un futuro posiblemente le iban a afectar
todo por causa de su decisión. Pero mire lo que sucede al momento que usted y yo obedecemos al Señor. Verso 14 al 17. Vamos a leer para que usted me entienda el momento que usted y yo obedecemos. Dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Después de que se separó de él. Dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra, como ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contarla el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aquí Abraham recientemente iba a empezar a recibir la bendición de Dios, una bendición completa por obedecer. Pero no confundamos tampoco las pruebas de Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque más adelante Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot, a poner en peligro a su gente, a su pueblo, por causa de Lot. A Abraham sí, fue bendecido a Abraham, tal como Dios se lo prometió. Por fe salió de su tierra y lo siguió. Lo bendició por saber gobernar bien su casa. Y no solo su casa, sino que un pueblo entero. Un arduo trabajo. Mientras que Lot, dice la Biblia, ya moraba en Sodoma. Ya vivía. Lot iba de mal en peor. Otro mal administrador era el sacerdote Elí. Y espero que usted no sea como este. Un padre que toleraba el pecado de sus hijos, que no supo gobernar bien su casa. Sus hijos eran unos impíos que no tenían temor de Dios. Ellos hacían lo que ellos querían y nadie les decía nada. Un padre que llegó incluso a honrarlos más a ellos que al propio Dios. Elí sabía las cosas malas que ellos hacían delante del pueblo y delante de Dios. Y muchas veces nosotros estamos como este sacerdote Elí. Sabemos las maldades, los pecados de nuestros hijos, pero no los estorbamos. No les decimos nada. Acordémonos que la tolerancia es pecado, hermanos. Y por causa de Elí, de no haber estorbado, criado, guiado a sus hijos, ellos fueron muertos. Y Elí y su descendencia, su familia, pagó las consecuencias de su pecado. Elí era un sacerdote, un representante, el hombre de Dios, se supone, con una gran responsabilidad, algo que a él no le importó. Pablo entendió la gran responsabilidad, por eso él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero Elí llegó a un punto que perdió todas clases de sensibilidad a la voz de Dios. Perdió toda sensibilidad. Y yo creo en lo personal que perder esa relación, perder la sensibilidad, el temor hacia Dios, es lo más peligroso, es lo más triste que nos puede causar a nosotros. Pero es cuestión tuya. Y Lot, de cierta forma, estaba pasando algo similar. Lot no se conformó con codiciar y agarrar para sí una tierra buena de riego donde él podía establecerse. No se conformó con eso. El deseo de él era llegar hasta Sodoma, porque la Biblia nos muestra que Abraham le da la opción de escoger. Se enorgullece, toma la decisión y agarra, codicia, ve. Y puso su mirada en Sodoma, porque dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma.
Llega hasta donde él quería y no se conformó con eso. Después la Biblia dice que él moraba en Sodoma, que él ya vivía en Sodoma. Luego lo vemos sentado a la puerta de Sodoma. Lot no descansó hasta conseguir lo que él quería: sentarse a la puerta de Sodoma. Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo sabemos. Un poquito de levadura, mis hermanos, leuda toda la masa. ¿Qué se supone hacer un hijo de Dios que es luz sentado a la puerta de Sodoma? Y muchas veces cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, poco a poco vamos como Lot, poniendo nuestra vida más cerca al mundo. Y luego consigues lo que tú quieres: sentarte a la puerta de Sodoma. Te sientas con los enemigos del Señor. El impetuoso Pedro, el que dijo que no se iba a escandalizar, el que dijo que si era necesario iría a la muerte incluso con él, el que dijo que no iba a permitir que tal cosa le sucediera al Señor Jesucristo. Ese mismo impetuoso Pedro se fue a calentar con los enemigos de Cristo. Ahí calentito. Se sentó con los enemigos de Dios por causa del pecado. Pero ¿usted sabe por qué Pedro se fue a sentar con ellos? Número 1, por no prepararse. Número 2, por no pelear la buena batalla. Número 3, por no terminar bien la carrera y por no guardar la fe. Muchas veces el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, les decía: es necesario que esto pase porque escrito está: esta noche voy a ser entregado, esta noche me van a arrestar y voy a ser muerto. Ellos no entendían, y el impetuoso Pedro empieza a decirle: no permitiré que esto pase. Yo me imagino el cuarto allí y veo que señala a todos los discípulos y les dijo: aunque ellos te negaren, yo no te negaré. Incluso si es necesario ir a la muerte, yo voy. Muchas veces el Señor Jesucristo los advierte, pero los advierte para que se preparen, para que den la batalla, para que terminen la carrera y que guarden la fe. El Señor Jesucristo los advierte y los lleva al huerto de Getsemaní. ¿Para que usted qué cree? ¿Para qué los llevó? Para que se prepararan. El Señor Jesucristo les dijo: quedaos aquí mientras yo voy más adelante y oro a mi Padre. Los llevó para que se preparen. Regresa el Señor Jesucristo y los encuentra durmiendo, como muchos de hoy estamos. Quedaos aquí, velad y orad. La primera vez que yo en lo personal veo que Dios le pide un favor al hombre, pero ni eso podemos cumplir: interceder por los demás. Viene la segunda vez y los encuentra durmiendo. Y le dice: Pedro, ¿ni siquiera has podido velar una hora? Ni siquiera. Mire esa palabra. Una hora es muy poquito para el Señor Jesús. ¿Cuánto le estamos dando? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor? Los advierte para que se preparen, porque le dice: Pedro, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se va la tercera vez, regresa y los encuentra dormidos. Ya basta, vamos, porque el que viene a entregarme ya viene. Imagínese Pedro todo adormitado, los discípulos, viene la turba y van a arrestar a Jesús, y dice la Biblia que Pedro saca su espada e intenta defender al Hijo de Dios. La espada es cuadro de la palabra, y cuando tú no sabes usarla, das una batalla mediocre que da lástima, risa, que causa lástima. Porque Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco, y Jesús lo reprende. ¿Qué acaso
¿No puedo yo ahora orar a mi Padre y pedirle más de 12 legiones? Jesucristo los advierte para que se preparen, para que dé una buena batalla, pero de una batalla que causa lástima, risa, que no solo quedó en vergüenza a Él, dejó en vergüenza a Cristo. Y cuando tú y yo le fallamos, nos quedamos en vergüenza nosotros, a Cristo, y avergonzamos a la iglesia. Y tal como el Señor Jesucristo se los advierte, esta noche todos se van a escandalizar. Todos salieron. Y yo me imagino que Pedro estaba a punto de arrancar, pero yo creo que él se acordó de la promesa que le había hecho. Pedro empieza a seguir a Cristo, sí, pero lo empieza a seguir a su manera, de lejos. ¿Que no caminar con Cristo es junto? ¿De lejitos? Lo empieza a seguir de lejos. Luego lo vemos calentándose con los enemigos de Cristo. Luego canta el gallo. Yo me imagino que después de eso, cada vez que cantaba el gallo, él se acordaba cada vez que negó a Jesús. ¿Qué te quiero dar a entender? Que evita llorar amargamente como Pedro lo hizo. El Señor Jesucristo nos advierte para que te prepares, para que des una buena batalla, para que termines tu carrera, para que guardes la fe. Pedro se estaba calentando con los enemigos de Dios. Hermanos, Cristo esta mañana nos está advirtiendo para que te prepares, para que des una buena batalla, para que termines tu carrera, para que guardes la fe. Amén. Para que, como le dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Pero tú decides. Cada uno de nosotros decidimos. Tú decides si quieres seguir sentado en la puerta de Sodoma con los enemigos. Capítulo 13, verso 13 de Génesis nos dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Jehová en gran manera. No te hagas amigo del mundo, porque no puedes agradar a dos amos. O amas a uno o aborreces al otro, pero a los dos no nos puedes servir. No puedes amar a Dios y al mundo, a las riquezas y al mundo, y a Dios no. Completamente nos tenemos que entregar al Señor. Lot ya había conseguido un alto puesto. Él se sentó a la puerta de Sodoma junto con los ancianos a juzgar al pueblo, olvidándose que sus malas decisiones le iban a traer consecuencias tarde o temprano. Hay que agradarle a Dios y no al hombre. Luego entendemos por la historia que Dios manda a 2 ángeles a destruir la ciudad por el causa del pecado. Una generación que se había corrompido, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El clamor ya había subido hasta Jehová. Era detestante, era asqueroso delante de Dios el pecado de estos. Y Dios manda a 2 ángeles a destruir la ciudad por causa del pecado. Lot, sentado allí con los enemigos en la puerta, los hospeda, los lleva a la casa. Pero miren, la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el mayor rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta de la casa y le decían: Lot, saca a esos hombres que están ahí, porque queremos conocerlos. Querían tener intimidad con los 2 ángeles. Luego vemos que Lot se opone y mire lo que sucede. Por causa de su decisión, ofrece a sus hijas. Por haberse metido donde Dios no nos quiere. Por meternos donde Dios no nos llama en el pecado, termina haciendo una decisión y le dice: aquí tengo 2 hijas que no han conocido marido aún. Tómenlas, hagan con ellas lo que quieran. Los hombres se enojaron de tal manera que dijeron: ahora te haremos más mal a ti que a ellos, a esos 2 hombres. Empieza el relajo, el pleito.
Y vienen los ángeles y hieren con ceguera a estos hombres de Sodoma. Y advierte, los ángeles le mandan a Lot a que salga de la ciudad, que le avisa a todos sus hijos, hijas y yernos, porque iban a destruir la ciudad. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que cuando Lot les avisa a sus yernos y les dijo que Dios iba a destruir la ciudad, les dijo lo que iba a pasar para que ellos no murieran, se burlaron de él, se burlaron de Lot. La importancia de guardar el testimonio, de guardar la fe. Por eso Pablo dijo, he guardado la fe. Y muchas veces, como nosotros queremos que toda la familia sea salva, ¿tú quieres que tu familia sea salva? Tienes que guardar la fe, tienes que dar una buena batalla, tienes que terminar la carrera. ¿Cómo te van a creer si tú mismo ni crees? ¿Cómo van a seguir a Jesús tus hijos si no demuestras santidad, obediencia, perseverancia, lealtad? ¿Cómo piensas que Dios va a obrar en la vida de tus hijos? Ni siquiera una hora les dedicas en oración. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice, cumple tu ministerio. Todo lo que te he encargado, cumple tu ministerio. Por eso te lo encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Lot ya se había perdido en gran manera. Se le había olvidado el camino del Señor. Se fue acercando hasta llegar a Sodoma. No solo eso, se involucró con ellos, se mezcló con ellos, se sentó con ellos y se hizo parte de ellos. Y muchas veces el mundo te hace pensar que eres amigo del mundo, pero así es el enemigo, es astuto. Porque viene el problema y ahí empiezan a confrontar a Lot. El enemigo no tiene amigos. Estaba sentado a la puerta de Sodoma junto con los enemigos del Señor. Y más adelante dice, porque al rayar el alba, en Génesis 19:15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Esa expresión al rayar el alba se dice que es el lapso que hay entre la noche y el amanecer. Es cuando la noche está más densa, más oscura, más tinieblas. Y esta expresión de rayar el alba significa antes de la salida del sol, antes que la luz solar se asome. Esto es un cuadro de la venida de Cristo. Por eso los ángeles le decían a Lot, le daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Esta mañana, mis queridos hermanos, el Señor te está diciendo, levántate, date prisa, arrepiéntete de tu pecado, sal de Sodoma, no te mezcles con ellos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso le dice, arrepiéntete antes que venga Cristo. Al rayar el alba, los ángeles le daban prisa porque miraban que el sol iba a salir. Cuadro de la venida de nuestro Señor. Por eso esta mañana, esa es la exhortación. Levántate, date prisa, sal de ahí. Vamos a orar. Incline su rostro, mis queridos hermanos. Noé trabajó por mucho tiempo, por muchos años se guardó para el Señor.
Dios le manda a Noé que se hiciera un arca para que se salvara él y toda su familia. Pero mire, Noé no solo salvó su familia, sino que también a sus 3 nueras. Algo que Lot no pudo hacer. Algo que Lot no pudo hacer con sus yernos. En los tiempos de Noé los hombres eran malos, igual como los de Sodoma y Gomorra. El hombre nunca entiende. La puerta del arca estaba abierta por largos años para que entrara el arrepentido, para que le ayudara a Noé. Pero el problema que solo cuando estamos sumergidos de problemas es cuando buscamos a Dios. Yo me imagino a estos hombres buscando el arca cuando el diluvio, cuando el agua ya había crecido. Así estamos nosotros, que no buscamos al Señor hasta cuando estamos hasta arriba de problemas. Dios cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar. 8 personas se salvaron. Hoy está abierta esa puerta de la gracia. Cristo es esa puerta. Cristo es esa arca. Es la única salvación, la única esperanza del hombre para ir al cielo. Si tú no tienes a Cristo, yo te aconsejo que lo busques, que lo aceptes, que te entregues a Él. Esta mañana tú tienes una oportunidad. Isaías 55, 6, 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y al hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Vamos a orar, a pedir perdón. Hoy le damos gracias al Señor porque vemos una familia, un pastor que se entregó en el ministerio, que dio la buena batalla, que terminó la carrera, que guardó la fe por 44 largos años. Algo muy difícil, algo de admirar. Por eso Pablo intensamente exhorta a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Una gran responsabilidad, porque Dios es el que juzgará, Cristo es el que juzgará. He acabado la carrera. ¿Estás perseverando? He guardado la fe. ¿Has negado al Señor como Pedro? Evita llorar amargamente. Que más bien conviertes esas lágrimas en gozo, en darle gloria a Dios en los momentos difíciles. Porque es en el momento allí donde tú ves quién es quién. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito Señor. Me has honrado, Señor, y no lo merezco. Tú de esta forma, Señor, me has preparado. Tú al instante, Señor, pusiste el mensaje. Yo lo he hecho con temor, Señor. Si me he equivocado, perdóname. No es mi intención. Yo quiero que mis hermanos reconozcan su pecado, que tomen unas buenas decisiones, que no se fijen en el mundo, lo que el mundo puede ofrecer, que no se acerquen, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Somos llamados a hacer luz. Y Señor, te pedimos perdón, te agradecemos por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo. Por eso te damos gloria, porque tú eres tan bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Esta mañana, Señor, tú has tenido misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, mi buen Rey. Gracias por tu palabra. Permite que mis hermanos mediten, piensen en este mensaje
Que tu palabra sea transformando sus vidas. Ayúdanos a cambiar, a parecernos más a ti. Por eso en Filipenses capítulo 2, verso 5, tu palabra dice que tengamos ese mismo sentir como lo tuviste tú. Que te humillaste, que te despojaste, te negaste a ti mismo. Que lo diste todo por amor. Que nos vistes incluso a nosotros superiores que a ti mismo. Tú fuiste el que te humillaste, pero ahora tú eres exaltado. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por tu palabra. Te pedimos una bendición por tu siervo. Oramos por su salud, que tú lo bendigas, porque ha trabajado arduamente, Señor. Pero como dijo Pablo, la recompensa viene. Y todo aquel que aman su venida, todos aquellos que esperan su venida. Y buen Rey, estamos delante de ti agradeciéndote por todo lo que haces y pidiéndote perdón. Ayúdanos a pelear esa única batalla digna, a terminar la carrera, a guardar la fe para tu gloria. En el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.